Romina en el año 2008 publicó un libro, Brutos y Baratos, Descentralización y Privatización en la Educación Argentina, un título que no deja lugar a dudas sobre su diagnóstico de la escuela. Vamos a Romina. Romina, ¿cómo te va? Buen día. Nico, Laura y Lucho, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ahí? Bueno, un saludo para todos y también para los oyentes que están escuchando. Romina, primero que nada, agradecerte tu amabilidad, la generosidad de compartir estos minutos de tu tiempo. Ayer cuando nos poníamos en contacto con vos, te decíamos de que nos habíamos sentido muy, pero muy identificados en este análisis crudo, que duele, por cierto, sobre la situación actual de la educación en la República Argentina. Nosotros acá humildemente lo hemos catalogado en más de una oportunidad como un paso trágico, ¿no? O una situación trágica, la educación en la República Argentina. Contanos hace cuánto tiempo venís vos analizando digamos, de alguna manera, cómo ha ido mutando la educación en nuestro país y cómo llegás a este análisis, a este diagnóstico que hiciste y que está reflejado en esta nota publicada en Infobae. Bueno, les cuento a ustedes y a los oyentes, en parte, digamos, el trabajo que yo vengo realizando de investigación se inicia con sistematicidad en el año 2004, ¿no? Pero si pensáramos cuál es el periodo, sí, de estudio que está un poco contenido en Brutos y Baratos o en los distintos temas que he ido investigando, lo que nosotros hacemos es analizar la segunda mitad del siglo XX de la educación argentina en nuestros días, como para poder pensar allí, bueno, cuáles son las tendencias que estructuran al sistema educativo y en ese sentido, digamos, el poder pensar cómo la dimensión de la política educativa guarda relación con el proceso social más profundo que afecta a la sociedad. Ujú. Para traducir esta idea en forma sencilla, digamos, para quien está escuchando, digamos, una sociedad que tiene a la mitad de su población en condiciones de pobreza, a 7 de cada 10 niñas y niños pobres, que tenemos, si uno hace las cuentas de población desocupada en forma abierta, subocupada, ocupada en forma itinerante, digamos, tenemos entre un 20 y un 30% de la población total del país, más de 5 millones de trabajadores trabajando en condiciones de informalidad. Bueno, digamos, tenemos que pensar que de alguna manera, digamos, ese proceso de degradación que es social, que es estructural, que es material, tiene un correlato a nivel educativo, ¿sí? Por Ujú. eso el título del libro, que sintetiza un poco esta idea, es Brutos y Baratos, es decir, cuál es el proceso que va atravesando la educación argentina en un proceso que en términos discursivos parece o pareciera que nos preocupara mucho lo que ocurre en la educación, pero a la hora de ver, digamos, qué se le pide a las escuelas que hagan todos los días con nuestras chicas y nuestros chicos, ¿sí? Y, digamos, la masa de recursos que se destina al sistema educativo, es decir, una crisis infraestructural, una crisis salarial, una crisis pedagógica, bueno, de alguna manera es el resultado o la expresión, ¿sí?, de ese proceso social que tenemos a nivel más general, ¿no? Romina, vos rebatís una vieja teoría, o por lo menos de la historia reciente de la Argentina, que tiene que ver con que la educación en nuestro país está orientada a la privatización. Y vos decís que por el contrario, el Estado, o sea, se apunta a estatizar la educación, pero es una estatización que va acompañada por una degradación importante del nivel educativo. Exactamente. Cuando yo empecé a pensar, digamos, si vos querés, los problemas que concluyen en Brutos y Baratos, lo que me llamaba la atención era que en general había un diagnóstico muy al calor de la crisis en el sistema educativo, digamos, que se identificaba con la ley federal y se entendía que esa crisis era el resultado de un Estado mínimo, de un Estado neoliberal que se venía desarrollando desde la década del 70 para acá y que, digamos, se retiraba como
agente dador de educación, y entonces avanzaba un proceso de privatización en el sistema educativo. Algo que, digamos, era curioso era que en general esas afirmaciones no estaban acompañadas de datos, porque cuando uno dice que hay un proceso de privatización, lo que tendría que encontrar es un crecimiento abrumador de la gestión privada en todo el país, o que, digamos, un crecimiento que le permita controlar la mayoría del sistema educativo, o que en esa avanzada uno dice, bueno, estamos muy cerca de este proceso. Y por el contrario, digamos, lo que uno encuentra es que hoy día, ¿sí?, la educación en Argentina es absolutamente estatal. El Estado controla entre el 73 y el 75% de la matrícula educativa de todo el país. Pero lo que ocurre si querés, de inicios de los 60 para acá, un proceso que en la escuela primaria se consolida con la última dictadura militar, y luego la ley federal y la ley de educación nacional profundizan este proceso, es que hay un cambio, nosotros decimos un cambio de jerarquía en el interior del Estado. Es decir, digamos, un sistema educativo que se estructuró con alta presencia del Estado Nacional, controlando, construyendo escuelas, diseñando un currículum, empieza a transferir esas responsabilidades a las provincias. Y en ese proceso de transferencia hay una absoluta fragmentación del sistema educativo, y lo que está en juego es quién se hace cargo del sostenimiento del sistema educativo. Entonces nosotros decimos un proceso de estatización, o sea, pero, digamos, con un cambio de jerarquía en el interior del Estado, y en ese proceso de transferencia, y esto uno encuentra justificaciones en política, digamos, en las discusiones y los debates de política educativa, por ejemplo, ¿sí?, en el Congreso Pedagógico Nacional del Alfonsinismo, donde dicen que este proceso de descentralización, de transferencia de escuelas nacionales a las provincias, lo que va a hacer es lograr movilizar recursos económicos, sí, que el fisco no logra recaudar, y que las familias participan en el sostenimiento material de las escuelas. Uh-huh. De nuevo, traducido simplemente, plata para educación no va a haber, ¿sí?, que se hagan cargo las familias, que se hagan cargo las provincias, que se hagan cargo los municipios, ¿no? Sumado a ese proceso que es material, hay un proceso de rediseño del currículum, ¿sí?, escolar, que va a estar atravesado, digamos, a lo largo de todos estos debates, lentamente un proceso que avanza de los 60 para acá, de diseño de un currículum, se va a llamar básico mínimo, sí, común, para que sea adaptado según las necesidades de cada una de las provincias, y que la escuela responda mejor a las necesidades de los empresarios. De nuevo, traducido, entonces, provincias pobres, ¿sí?, tienen escuelas empobrecidas, ¿sí?, cuyo currículum sea empobrecido. ¿Por qué? Porque si voy a pensar, ¿sí?, en qué habilidades, qué contenidos sólidos necesitan, ¿sí?, esos 7 de cada 10 chicas y chicos que son pobres y que posiblemente, digamos, forman parte de lo que se llama la población sobrante para este sistema social, es decir, esos desocupados, subocupados, etcétera, ¿no? Entonces, lo que uno observa cuando mira la dinámica del sistema educativo es una lenta pero constante degradación educativa, que es material, que es infraestructural y que es curricular, y que en general la política educativa lo que hace sí es encubrir ese proceso o adornar ese proceso, ¿no? Claro. Vos llegás a una conclusión, Romina, que está bueno compartirlo con la gente, que la famosa inclusión educativa, que fue tan propagandizada por el kirchnerismo, fue fallida. Pero no solo eso, el macrismo conservó todos esos mecanismos inclusivos, entre comillas, del kirchnerismo. Digo, hay como un doble discurso y nos quedamos con lo que los gobiernos decididamente eligen como el mal menos peor. ¿Cómo se explica esto? Bueno, en realidad, de nuevo, ¿sí? O sea, cuando uno piensa que la escuela de alguna manera refleja, ¿sí?, tendencias que se dan a nivel más profundo de la sociedad, a nivel estructural, ¿sí?, puede entender por qué hay continuidades entre el personal político, ¿sí? Porque, bueno, en términos discursivos nos presentan la misma política educativa o muy similar, ¿sí?, acentuando tal o tal cuestión, pero cuando tienen que intervenir, ¿sí?, hacen lo mismo. Les doy un ejemplo como sencillo, como para que
el oyente lo pueda pensar. El ejemplo más claro de esto, ¿sí?, de este embate discursivo y luego, digamos, implementar la misma política educativa puede ser el Plan Fines 2. ¿Sí? Sí. El Plan Fines 2 es esa propuesta de terminalidad educativa, originalmente terminalidad, que luego pasa a ser un secundario, digamos, acelerado para población mayor de 18 años, que se cursaba en sedes, ¿sí? Y te podías recibir y hacer todo, te podés, digamos, porque sigue vigente, recibir cursando 6 cuatrimestres, ¿sí? Con un currículum que es muchísimo menos denso, ¿sí?, que las escuelas de adultos, ¿sí?, los bachilleratos de adultos, las secundarias de adultos o los CENS para adultos, ¿sí? Hay un recorte curricular allí, digamos, con trabajadores docentes originalmente voluntarios, luego, bueno, hubo un proceso de reformulación de esto, que el macrismo sí regula un poco más el acceso a la docencia, y la idea de que es lo mismo cursar en una escuela, en un edificio escolar, que en cualquier, digamos, centro comunitario barrial, sede de partidos políticos, bibliotecas, etcétera, ¿no? Sí, bueno, entiendo. esa era la propuesta, ¿sí? El kirchnerismo hizo escuela con esto, ¿qué quiero decir? Digamos, fue una de sus políticas, digamos, fue uno de sus caballitos de batalla de la idea de acá estamos incluyendo sectores que la escuela tradicional excluye. El macrismo, mientras era oposición, ¿sí?, se encargó de cuestionar y criticar el Plan Fines 2. Totalmente. Sin embargo, lanzó, ¿sí?, el terminal a secundaria, que era un secundario online a nivel nacional que emulaba hacia adultos 2000, es decir, una propuesta virtual, pero cuando, digamos, asciende a la presidencia, ¿sí?, a partir de, bueno, el 2015-2016 y siguientes, ¿sí?, el Plan Fines siguió vivito y coleando y le dieron larga continuidad y defendieron sus virtudes como política educativa, diciendo que era política educativa de vanguardia a nivel latinoamericano, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué es lo que encuentra allí? Bueno, resuelvo de una manera, ¿sí?, barata y económica algo que va a rendir en términos de estadística educativa. ¿Por qué? Porque cuando uno mira los indicadores educativos voy a tener más egresados de la escuela secundaria. Y digo esto que es un problema en la educación argentina, porque de cada 10 que arrancan la secundaria, que es obligatoria hoy, ¿sí?, solo 6 llegan en tiempo y forma el último año, y de esos 6 el 75% se recibe. Entonces digo, acá tengo como una vía acelerada, una colectora, ¿sí?, para de alguna manera ir traccionando a todos los que, digamos, van desertando y abandonando la escuela secundaria común. Entonces digo, en términos de discursos, estaban en las antípodas en su momento, luego a la hora de ver qué es lo que se hace, ¿sí?, se ejecuta lo mismo. ¿Por qué? De nuevo, porque los funcionarios políticos lo que están expresando es ese desinterés real y objetivo, ¿sí?, de los, digamos, de los empresarios de nuestro país, de la burguesía, en la educación, digamos, sobre la educación argentina. Bueno, si yo voy a tener, ¿sí?, 10 en una fila y con suerte voy a contratar a uno, sí, voy a tener un largo proceso de selección. Claro, quiero decir, digamos, hay empresarios que necesitan alta calificación, digamos, de los trabajadores, de la fuerza de trabajo, y entonces cuestionan y critican y dicen, bueno, a ver, esta escuela si es un barco a la deriva, y cuando dicen eso también están pensando en esa demanda menor, pero real, ¿sí?, de futura fuerza de trabajo que necesitan y que requieren, ¿no? Totalmente. Pero en el medio, digamos, tenemos esta escuela masiva que absolutamente degradada, y en donde, digamos, por más de que los políticos nos digan que se preocupan mucho por la educación, veamos las cosas que hacen. Tuvimos 2 años de pandemia, no se garantizaron, por dar otro ejemplo, recursos técnicos y materiales para garantizar el proceso de continuidad educativa, que eso, digamos, profundiza estas tendencias a la degradación de la escuela que estamos detectando hace décadas. Bueno, está claro que ese proceso se va a profundizar. Lo que hay que preguntarse entonces es quién tuvo la responsabilidad de no intervenir para mejorar ese proceso, ¿no? Y cómo ahora determinados aspectos de la política educativa que se implementó a propósito de la emergencia y de la pandemia vinieron para quedarse, ¿sí? Evaluación por áreas, evaluación por trabajos prácticos, promoción acompañada, ¿sí?, bloques pedagógicos, ¿sí?, evaluación colegiada, creación de áreas de contenidos. Digo, bueno, entonces
preguntémonos, ¿esa escuela va a resolver los problemas reales que hoy, digamos, esa política va a resolver los problemas reales que hoy se expresan, en donde, digamos, casi 4 de cada 10 estudiantes no tienen conocimientos mínimos en materia lectora cuando terminan la escuela secundaria, y 7 de cada 10 no tienen competencias matemáticas que alcancen un nivel superior al básico? Bueno, yo creo que estas políticas van a agravar el problema, no lo van a resolver. Romina, te hago una consulta. Buen día, Laura te habla. ¿Qué opinión ¿Cómo estás? Bien, ¿qué opinión te merece o cuál es el rol de la dirigencia sindical, digamos, docente? Porque parece que no hablan directamente de la degradación esta que estás hablando de la calidad educativa y se ocupan... sí. Bueno, lo que vos preguntás es muy pertinente, porque efectivamente, digamos, la dirigencia sindical, que se supone que tendría que velar por los intereses de los trabajadores de la educación, ¿sí?, a los cuales someten a salarios de pobreza, a condiciones de infraestructura absolutamente degradadas, y que además los someten a una tarea sin sentido, porque digo, si a mí me dicen que educar y que mi formación disciplinar no es importante, bueno, ¿no? O sea, ¿en qué queda ese lugar? Pero quiero decir, en general, la dirigencia sindical privilegia, ¿sí?, sus alianzas políticas con el gobierno y con el personal de turno, ¿sí?, que, ¿sí?, el poder pensar cuáles son los problemas que afectan a las y los trabajadores de la educación, y por ende también, digamos, a lo que se hace con las chicas y los chicos en las escuelas todos los días. Entonces digo, por dar un ejemplo, ¿no? Sonia Leso privilegiando sus acuerdos con el gobierno nacional en detrimento de poder pensar cuáles son los problemas educativos y, por ejemplo, defender, digamos, todas las medidas que se tomaron en pandemia, estos salarios docentes que, digamos, hacen que un trabajador de la educación cobre la mitad de lo que necesita para no ser considerado pobre. Digo, bueno, digamos, esto no nos lleva a buen puerto. Ya ni hablemos, ¿sí? Es decir, esa es la pata material, que uno diría, bueno, se supone que el sindicato tendría que velar por esto. Bueno, esto no ocurre, ¿no? Y ejemplos hay un montón, o sea, hay un pliego de CETERA estableciendo 12 pliegos en condiciones de infraestructura, ¿sí?, segura para trabajar en las aulas y para que las chicas y los chicos estudien. Esto es un papel que es letra muerta. Vayamos a ver lo que pasa en las escuelas, vayamos a ver los miles de ejemplos que tenemos en la pandemia en la condición en que están las escuelas. Y menos, digamos, y ya los dejo que me pregunten, quiero decir, menos velar por la discusión pedagógica, y eso es un gran problema, ¿sí?, porque entonces la docencia, las familias y los estudiantes están huérfanos en este proceso. Romina, yo tengo 2 puntos como última consulta. Hace muy pocos días el gobierno de Formosa anunció la posibilidad de que los chicos pudieran pasar de curso adeudando 14 materias. Y mi pregunta para vos, que estudiás la evolución o la involución del sistema educativo, digo, ¿hay un techo para la degradación? Porque digo, es como que nos sorprendemos día a día con algo distinto y le buscamos esto que te pregunto, ¿no? ¿A dónde está el techo? Es que lamentablemente si seguimos así, digamos, no hay techo, ¿no? Porque la verdad es que uno pensaba, ¿no? Bueno, no, a tanto no se van a animar. A abolir la repitencia como hicieron en Chaco, no se van a animar. Y sin embargo uno ve que se hace. Uh-huh. Y se hace con un discurso de, bueno, lo cierto es que la repitencia no da resultados para mejorar para mejorar, digamos, el rendimiento. Probemos con esta vía que no sabemos si nos va a dar resultado, pero, digamos, tenemos otra posibilidad. Y acá lo que hay que preguntarse es si en realidad, si yo no modifico las condiciones materiales de enseñanza-aprendizaje y acompaño, ¿sí?, con más docentes, con más recursos, esos procesos educativos según los cuales no se alcanzan tales contenidos, y esta idea de tengámoslo en la escuela, en algún momento aprenderá a leer, y nos chocamos la cabeza contra la pared y vemos que eso no ocurre, bueno, la verdad es que uno puede sospechar hacia dónde nos va a llevar, o sea, va a profundizar este proceso, no lo va a revertir. Pero me parece que el punto tiene que ver con lo que yo indicaba al principio. Digo, ¿por qué vamos a pensar que vamos a tener una escuela diferente para una sociedad que está condenando a 7 de cada 10 chicos a vivir en condiciones de pobreza?
Claro. ¿no? Ujú. ¿Por qué vamos a pensar que les importa o que va a haber un piso a esto si seguimos, digamos, implementando las mismas políticas? Lo más probable es que nos den los mismos resultados. Pero por eso sí me parece, ¿sí?, que nosotros no podemos pensar que no hay nada que se pueda hacer. Quiero decir, digamos, esta escuela es resultado de un proceso social, pero nosotros tenemos que rescatar a la Argentina de este proceso de degradación económica, material y social. Y en ese punto, ¿sí?, nos parece que en un Congreso Educativo Nacional sí podemos empezar por un lado, ¿sí?, a establecer cuál es el estado de situación, un diagnóstico, y a poder pensar, ¿sí?, cuáles pueden ser posibles soluciones para implementar aquí y ahora, ¿sí?, para mejorar la educación. De seguir así, vamos hacia, ¿sí?, no hay techo a este proceso, pero me parece que si nosotros no pensamos el problema y no intervenimos diciendo, no, miren, señores, por este camino nos vamos a la bancarrota, y en realidad no es solo un problema educativo, sino que es un problema social, y entonces hay que pensar qué Argentina queremos construir para el 2050, ¿sí?, y cuál es el lugar de la escuela en ese proceso. Bueno, me parece, digamos, que si no, somos simplemente un agente reactivo de sufrir y padecer un proceso. Entonces, me parece que el conjunto de la docencia, y que se conecta con lo que preguntaba Laura antes, bueno, ¿tiene responsabilidad la dirigencia sindical? Sí, claro que la tiene, porque si no, digamos, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Sufrimos simplemente? No, digamos, tenemos que intervenir para dejar de ser o un agente que gestione la degradación educativa, ¿sí?, o simplemente padecer este proceso. Romina, tengo la última consulta y te juro, lo voy a confesar, me da como un poquito de pudor hacerte esta pregunta, porque estamos hablando con una persona sumamente instruida, doctora en historia, especialista en educación, periodista, pero digo, y no quiero que lo tomes como una falta de respeto, pero digo, ¿qué sentís cuando ves que por distintos canales intentan imponernos de alguna manera el lenguaje inclusivo? Bueno, a ver... Qué suspiro. Qué suspiro. Claro. A ver, el problema que tenemos acá sí tiene que ver con que, por lo menos por cómo lo pensamos nosotros, y les recomiendo que entrevisten a Rosana López Rodríguez, que les va a poder hablar, digamos, de este tema mucho mejor que yo, ¿sí? El problema del lenguaje inclusivo es que en realidad invisibiliza a la mitad de la humanidad, que somos las mujeres, ¿no? O sea, el lenguaje castellano, digamos, tiene una forma de poder expresarse en un lenguaje neutro que contenga, ¿sí?, que no sea, si vos querés, un lenguaje patriarcal. En general, esta discusión se abordó por la vía del lenguaje inclusivo, y lo que termina haciendo es invisibilizarnos a las mujeres, que ya estábamos invisibilizadas por la estructura que tiene la lengua castellana, ¿no? Sí. Entonces digo, bueno, me parece que ahí, digamos, si queremos pensar en cómo construimos igualdad, digamos, y equidad, ¿sí?, invisibilizándonos en pos de una minoría, digamos, hiper reducida, no sé si vamos a ir en buen camino, y lo digo, digamos, como parte de las nacidas mujeres que el sistema patriarcal nos oprime, digamos, doblemente, ¿no? Entonces, bueno, digamos, me parece que esto es un serio problema para pensar, y que además, digamos, a raíz de los problemas profundísimos que tiene la escuela argentina, que estemos discutiendo, digamos, el uso de la la verdad que forma parte de esto, de las políticas cosméticas que no atacan la raíz de los problemas que tiene el sistema educativo que afrontar y que enfrentar. Romina, quiero que sepas que no solamente para los que estamos en esta mesa o en la radio, ha sido un placer enorme poder escucharte, sino que también sepas que el programa también es escuchado en toda la provincia de Santa Cruz. Te queremos agradecer enormemente por la generosidad que tuviste en atendernos y darnos estos minutos de tu tiempo, pero te puedo asegurar que ha sido sumamente agradable escucharte, y que nos llevamos un montón de cositas para poder remarcarlas en esto que te decíamos ayer cuando nos poníamos en contacto con vos. Somos conscientes de que tenemos un grave problema y que
como hoy decía Nico al principio del programa, tiene que ser tema de agenda diaria, porque no nos podemos quedar, porque no podemos seguir pensando de que la salida de este país está con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con una alianza con alguna potencia, que debemos apostar a la educación de los chicos. Ellos son el futuro. Bueno, la agradecida soy yo, les mando un abrazo y bueno, quedo a disposición para cualquier ocasión. Gracias, Romina, que tengas buen día, muy amable. Hasta luego, buen día. Bueno, si bien el título de la nota que publica Infobae, ella en su conclusión da como una puntada inicial de este proceso de degradación del sistema educativo al kirchnerismo, Sí. es equilibrada porque también analiza, digo por ahí, si alguno dice, mirá, viste esto, siempre contra el kirchnerismo. Siempre contra el kirchnerismo. Aclara Que el macrismo lo mantuvo. le vino bárbaro, que durante el gobierno kirchnerista el macrismo apuntó con el dedo y criticó de la forma en que se estaba armando, digamos, el sistema, o que se estaba apuntando a futuro el sistema educativo para la Argentina. Lo criticó, pero cuando le tocó ser gobierno no modificó absolutamente nada. Exactamente. Y que hay, a ver, no sé qué les quedó a ustedes como conclusión. Hay un doble discurso, y donde las cajas, que esto lo decía Nico al principio, la caja está destinada a otras cosas, y la educación, en ese listado de prioridades, vaya a saber uno en qué lugar está de la lista de los gobiernos de turno. Sí, en cuanto a terminar el secundario, es verdad que es como que priorizan las estadísticas, ¿no?, antes que el contenido. Pero por otro lado, lo que sí hubo en gobiernos anteriores era como una evaluación constante de los aprendizajes, no como ahora, que es un viva la pepa, resumiendo todo lo teórico que dijo Romina. Bueno, pero ¿cómo cambiamos esto? Uh-huh. Esa es la pregunta, porque ella habla de un congreso, de pensarlo, del diagnóstico, pero llega un momento que esta burocracia te pone obstáculos y no sabes cómo lidiar con eso. Entonces, hasta que no tengamos tomadores de decisiones que de verdad le importen estos temas y que sepan, esto no va a cambiar, porque les sirve, convengamos que les sirve no tener gente educada para que después lo puedan cooptar para el empleo público, para manejarlos como quieran. La mano de obra barata. Sí. Sí, Es increíble, ¿eh? Y caemos siempre... Después hay gente que se enoja, pero de verdad da la sensación de que nos quieren brutos, nos quieren... Y un ejemplo de lo que dice Romina concreto, ¿viste? Porque al sistema este le sale PUS, por ejemplo, y algo básico, el Consejo de Educación ni siquiera tiene los títulos de los chicos para que puedan anotarse en la universidad, buscar trabajo, ni siquiera eso le pueden proveer. Claro, con que es todo como... lo básico. Ir a presentar, Exacto. querés empezar una carrera universitaria, presentar Todos los meses hay marchas para que le den sus títulos y los pierden, o gente que empieza el secundario y le pierden los papeles y tienen que empezar de vuelta. El analítico, Sí, que es como sí. ¿viste? El DNI del estudiante. Sí, sí. Y el FINES, perdón, Lucho, y con esto porque Sí. el FINES ahora, que es el SIGO, vos ves las preguntas que le hacen y están generando burócratas. O sea, no fomentan el pensamiento creativo, la innovación, sino que los preparan para la administración pública. Mira, hoy cuando venía para la Y radio... consejos ideológicos tremendos. Hoy cuando venía para la radio, y aprovecho y le mandamos un saludo muy grande a Daniel Torres, al negrito, Sí. conductor del programa de 8 a 10 de la mañana en FM Tiempo. Nominado Martín Fierro Federal. Sí, señor, nominado al Martín Fierro, que viajó el negrito, no lo ganaron, pero desde acá nosotros le mandamos un cariño muy grande. Siempre nos escucha y nos pone algún saludo en los videos que subimos. Pero lo escuchaba de que junto a la producción del programa había perdido ya la cuenta la cantidad de días intentando realizar una nota con algún funcionario Sí. del Consejo Provincial de Educación, escuchen, para ver cuáles son los protocolos ante un caso detectado de bullying. Sí. Nadie quiere hablar. Yo lo intenté igual y tampoco tuve resultado. Pero vos sabés que es muy loco porque tenés que pedir autorización, chicos. A ver, yo creo que si queremos hablar con algún funcionario del Gobierno Nacional, no te es tan complicado como para que tengas una idea, con lo que debe costar, ¿no? Que algún funcionario nacional te dé pelota, que hacerle una nota a la presidenta del Consejo Provincial de Educación o a alguno de sus funcionarios. En un tema que a esta altura todos los medios reflejan algún caso, alguna denuncia. Sí, un tema latente. Un tema muy, pero muy doloroso, el del bullying en los colegios. Entonces, desde el programa, que nosotros también nos hemos planteado en algún momento, ver qué se está haciendo del Consejo de Educación. Pero a ver,
Es una radio que tiene un peso totalmente distinto a la que podamos tener nosotros en Iguan, ¿no? Es un multimedios. Que no te den pelota desde el Consejo de Educación para que te digan, bueno, mira, quédate tranquilo acá, cuando se detecta un caso de bullying, se hace desde la dirección, junto a los docentes, junto a los padres del chico agresor, al chico agredido. Nada, nadie te dice nada. En mi experiencia personal he recorrido con una diputada nacional los colegios para hablar con las directoras y que nos cuenten cómo están los colegios, y en su mayoría eran personas con miedo de hablar. O sea, hacían un llamado y no podemos recibirla, nos cerraban la puerta. Entonces, viste, hay un manto, es miedo Sí, la palabra, hay una secuencia terrible. Están locos, están locos. Y las consecuencias están en la vista, Lucho. Una de dos, o no tienen nada, entonces tampoco hay motivo No hay protocolo armado. Por eso no hay motivo para atender un teléfono, porque no hay nada, o nada, o les está ganando la burocracia. Porque digo, los medios de comunicación necesitan transmitir, necesitan comunicar lo que se está haciendo desde un sitio del Estado, desde un organismo del Estado, para llevarle tranquilidad a los padres. Ahora, si vos no tenés nada para comunicar, por consiguiente, digamos, está el famoso el que calla otorga, no tenés nada armado, no tenés nada diagramado. Bueno, pero la inoperancia queda expuesta todo el tiempo. ¿Te acordás en Chaltén cuando no dejaban entrar a los chicos a clases? Sí, bueno, señores, 35 minutitos pasadas las 11 de la mañana. ¿Estáis con calor? Sí, estoy como, no sé. ¿La menopausia? No. por No, favor. No, bueno, pregunté Me falta- bien. ¿Cuánto me Pregunté faltan? bien, ¿10 años? pregunté ¿Cuánto bien. me falta? ¿Verdad? Ay, gringo, ¿cómo saltaste? Sí, pero entre Lugo, que la otra vez le tiró 10 años más y ahora vos le tirás la menopausia. No, ¿Lu te tiró 10 años? ¿No me tiró 10 años? ¿O fuiste vos? Nada, esa mala. No, en el asado, ¿te acordás que cuántos años tiene? Dijo creo que 46, 47. Sí, le sí, escapó, me pero mató. pobrecita, mi chiquita estaba con... No, estaba igual con yo sueño. también Mi estoy, me hija, tengo que pobre. teñir, no sé. Bueno, 36 minutitos pasadas las 11 de la mañana, hacemos una pequeña pausa cortita, ya volvemos. Iguan. Escúchanos online iguanradio.com.ar. Laboratorio